Primero que nada quería decir que la primera vez que estoy en Chile, que para mí realmente es un orgullo, una alegría poder estar aquí. Estoy muy agradecido a la Universidad Mayor por haberme invitado, a Pedro, a Anita y a todos los que andan ahí en la vuelta ayudando con esta actividad. Así que bueno, vamos a ver de qué trata esta cuestión de la física de los superhéroes. Yo acá le puse un título a la charla un poco sugerente, que es este Sin movimiento de alas, que hace referencia al que yo creo es tal vez uno de los misterios más grandes de la física de los superhéroes, de lo cual voy a hablar en la segunda mitad de la charla. Pero primero quería presentarme un poquito. Digo, ya lo hizo muy bien Pedro, pero les quería contar algunas cositas porque también quiero mostrar cómo es esa conexión entre lo que yo hago como científico serio y estas cuestiones de los superhéroes. Yo como científico serio, al principio de mis estudios universitarios tuve ahí alguna duda vocacional, ¿no? Entré a estudiar ingeniería en computación, pero por otro lado me gustaba la ciencia básica. Pero tenía miedo de que eso no sirviera para trabajar, ¿no? Que no fuera algo que uno pudiera vivir de eso. Y con el tiempo, digamos, la carrera en física fue tomando más importancia para mí. Y terminé la ingeniería, la dejé en cuarto año, por ahí me falta un año que nunca voy a hacer. Y después hice lo que se llama un posgrado, una maestría en física, esa la hice en física de partículas, y publiqué 2 trabajos en una revista ahí que se llama Physical Review Letters. Les cuento que los científicos profesionales, una parte importante de nuestro trabajo es eso, es publicar en lo que se llaman revistas arbitrarias internacionales, que son revistas que casi todas tienen nombres en inglés, porque bueno, lamentablemente, ojalá fuera el español, pero lamentablemente el idioma internacional de la ciencia es el inglés. Y bueno, uno como científico profesional lo que hace es investiga cosas, resuelve problemas y los publica en esas revistas. Y bueno, ahí hice un par de trabajos en física de partículas, proponiendo algunos experimentos, pero mi verdadera vocación surgió después, cuando hice el doctorado, que era lo que acaba de comentar Pedro, o sea, aplicar las leyes de la física a entender los seres vivos y los animales fósiles, que de hecho eran una de las cosas que me encantaban cuando era chico, los dinosaurios, los animales fósiles, ¿no? Y acá les voy a contar un repaso rápido para que vean el tipo de cosas que hago, como científico en serio, digamos. Este es el roedor más grande del mundo, del cual hablaba Pedro, que es este. Este es el cráneo del roedor. Este es el carpincho, que es el roedor más grande que existe hoy en día en el mundo. Fíjense la diferencia de tamaño. Esto es un roedor, uno puede decir una rata, ¿no? Del tamaño de un toro, ¿no? Y bueno, hasta ahora es el roedor más grande que jamás se haya encontrado, fósil o viviente, y se encontró en Uruguay, y nosotros reportamos este trabajo en el año 2008 en una revista que se llama Los Proceedings de la Royal Society de Londres, que es una revista bastante prestigiosa, con un colega que se llama Andrés Rinderknecht. Y después hicimos otros trabajos sobre eso, entramos en una discusión sobre cuál era el tamaño real de este animal, porque solo teníamos la cabeza. Después también hicimos un trabajo bastante reciente sobre la fuerza de mordida, para eso hicimos toda esta reconstrucción de los músculos y demás, y aplicamos física para ver cómo era la fuerza de mordida de este gigante. Después otro grupo de animales en el que hemos trabajado son estas aves que se llaman aves del terror, es el nombre común que se le da, que eran unas aves realmente espectaculares, que también habitaron en Sudamérica, en toda Sudamérica, y llegaron algunas a Norteamérica. Y estamos hablando de aves corredoras de 3 metros de altura, 300 kilos, o sea, una cosa realmente gigantesca, con esos picos propios de un ave predadora. Y lo que nosotros hicimos un trabajo en el año 2005 con un colega que se llama Washington Jones, también en una revista ahí, de Los Proceedings de la Royal Society, en el cual vimos que estos animales podían correr muy rápido, que podían correr a la velocidad que corre, por ejemplo, ahora un caballo de carrera, de los más rápidos. Y además tenía la capacidad de, con sus patas, quebrar los huesos de sus presas. Y bueno, después otro grupo de animales que hemos estudiado también más recientemente son los perezosos gigantes. Estos perezosos también existieron en Sudamérica y llegaron a Norteamérica. Y estamos hablando de perezosos del tamaño, los más grandes, del tamaño de elefantes, ¿no? O sea, animales que andaban en 2 patas, con este aspecto, del tamaño de elefantes. Y los trabajos que hemos hecho en los últimos años, uno en 2008 en una revista que se llama Journal of Vertebrate Paleontology, y después uno que hicimos en una revista francesa el año pasado, lo que vimos es cómo se comunicaban estos animales a distancia. Estudiamos los huesitos del oído que se han conservado y pudimos ver que estudiaban sonidos de muy baja frecuencia.
muy graves, incluso infrasonidos, sonidos que nosotros no podríamos escuchar, y esos sonidos son muy buenos para comunicarse a larga distancia. Así que propusimos que estos animales seguramente usaban eso para comunicarse a larga distancia. Después también hemos hecho trabajos sobre colmillos, sobre garras, usando distintas técnicas de física, de ingeniería, algunos trabajos aplicados a marsupiales sudamericanos, algunos en dinosaurios también, en los cuernos del carnotauro y el giganotosaurio también, los dientes del giganotosaurio, que fue el dinosaurio carnívoro más grande que jamás haya existido, que se encontró en Argentina. Y bueno, y otros trabajos que hemos hecho en esas cuestiones. También hemos estudiado aves como esta, que es un ave que hoy en día todavía se ve en América, que es, no sé cómo le llaman en Chile, nosotros en Uruguay le llamamos carancho, en otros países le llaman caracara, y nosotros encontramos unos restos en Uruguay, que eso lo publicamos este año, 2013, y seguimos trabajando en estas cosas, de uno de estos, pero gigante, mucho más grande que los actuales. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con los superhéroes? Uno puede decir, bueno, mucho. Digamos, de acá es donde yo vengo. Mi forma de pensar como científico viene de ahí. Y bueno, un día me empecé a enfrentar con los superhéroes de vuelta, después de haberlos abandonado por muchos años, porque pensé que era una cosa de niño y los quise abandonar, pero después volvieron a mi vida, por suerte, y no podía evitar verlos de esta manera, tratando de aplicar la física para entender a ver qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cómo es posible esto. Y yo, más que hablar, les quiero mostrar un ejemplo bien concreto, que lo preparé aparte especialmente para esta conferencia, un poco a pedido de uno de los organizadores, que me decía que hablar un poco de los Avengers, ¿no? Que es algo que estaba de moda, de Thor, de Iron Man. Y aparte me sirve para mostrar una conexión bien fuerte entre lo que yo hago como investigador y el tema de los superhéroes. Y lo que les voy a contar tiene que ver con algo que en biología se llama carreras armamentistas, que a veces tiene un poco una consecuencia que recuerda esta frase de Borges, ¿no? Que decía que Robert Louis Stevenson, autor de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, creía que el universo estaba regido por una ley moral y que un rufián, un tigre o una hormiga saben que hay cosas que no deben hacer. A veces las carreras armamentistas llevan a cosas que dan la sensación de esto, de que hay una suerte de equilibrio moral en el mundo, que vamos a ver un poquito de qué se trata. ¿Qué es una carrera armamentista desde el punto de vista de un biólogo? Un ejemplo de carrera armamentista, incluso una carrera desde el punto de vista literal, es esto. Un guepardo, que es el vertebrado terrestre más rápido que existe hoy en día, es un animal que es capaz de alcanzar los 100 km por hora, evoluciona para ser cada vez más rápido para poder alcanzar a su presa, en este caso una gacela. Pero ¿qué pasa? Si el guepardo es mucho más rápido que la gacela, las caza siempre, las vive matando y la gacela se termina extinguiendo. La gacela también evoluciona, haciéndose más rápida y desarrollando algunos mecanismos de defensa, como por ejemplo esquivar muy bien, para poder escapar del guepardo. Entonces la evolución hace que el guepardo cada vez sea más rápido, pero que la gacela también cada vez sea más rápida, y se genera una suerte de equilibrio. O sea, en estas persecuciones no gana siempre el guepardo, pero a veces sí gana el guepardo. O sea, hay una suerte de equilibrio, ¿no? Eso es una consecuencia de una carrera armamentista. Y estas cosas pueden haber ocurrido también en el pasado. Un ejemplo sudamericano que tiene que ver con las cosas que estudiamos nosotros es el de las aves del terror que yo les comentaba, que eran muy rápidas, y hay algunos ungulados, o sea, animales con pezuña que vivieron en Sudamérica en la prehistoria, como este, que llegaron a tener una adaptación que hoy en día la tienen únicamente los caballos, que es una adaptación para la velocidad, que es reducir todos sus dedos y quedarse solo con el dedo del medio, tener un único dedo, eso es la pezuña del caballo, y estos no es un animal emparentado con el caballo, pero llegaron a tener la misma adaptación seguramente por una carrera armamentista con estas aves del terror que eran tan rápidas. Y también las carreras armamentistas se dan en la lucha dentro de una misma especie. O sea, los animales desarrollan armas como cuernos, colmillos, musculatura, ¿no? Masa corporal grande. Para luchar, generalmente tiene que ver con el tema de la reproducción, del derecho a la reproducción, en la búsqueda de pareja. Y generalmente ahí también se da un equilibrio. Es muy difícil que dos animales de una misma especie se terminen matando o lastimando muy seriamente. Y eso tiene que ver con un equilibrio. Por ejemplo, los cuernos es un arma de ataque, puede herir, pero también es un arma defensiva. Cuando los animales traban cuernos, a la vez están defendiendo e intentando atacar. Y se da una suerte de equilibrio entre ataque y defensa que hace que la mayoría de las veces los animales no se maten. Hay otros animales, como por ejemplo algunos animales que tienen colmillos o se muerden o se golpean,
que desarrollan, por ejemplo, una piel extra, por ejemplo, los osos, los leones, en el cuello, cosa de si son mordidos ahí, no morir, ¿no? O sea, que no le hagan daño. Y ahí, bueno, o se hacen más grandes para poder resistir los golpes del rival. Entonces, las carreras armamentistas llevan a esa suerte de equilibrio en la que al final es una solución posible, ¿no? Al final nadie sale muy desfavorecido. Y lo mismo pasa con los superhéroes. Normalmente en las historietas de superhéroes en las películas, los superhéroes cuando pelean entre sí o pelean contra villanos no se matan. Generalmente se dan tremendas palizas, pero nadie sale demasiado herido. Y acá tenemos un ejemplo, tal vez el ejemplo más espectacular que uno puede imaginarse. El superhéroe más poderoso de Marvel, Hulk, y el superhéroe más poderoso de DC, seguramente Superman. Habrá otros que tendrán otras opiniones, pero bueno, son dos de los héroes más poderosos. Y los dos tienen una super fuerza, pero también una capacidad de soportar golpes enorme. Entonces una pelea como esta seguramente termine con alguno ganando, pero probablemente ninguno de los dos salga herido ni se lastime seriamente. A raíz recuerda esto que pasa con los superhéroes, recuerda lo que pasa en la naturaleza con los animales en las carreras armamentistas. Y hay un trabajo que me va a llevar a analizar una escena de Los Vengadores en unos momentos, aplicando las mismas técnicas. Es un trabajo que hicimos también hace unos pocos años, que no lo mencioné en el resumen para mencionarlo ahora, sobre estos animales. Estos animales se llaman gliptodontes. Había distintas especies con distintas características, pero básicamente lo más llamativo de los gliptodontes es que son animales acorazados. Tienen una coraza hecha de placas de hueso que tienen sobre la piel y a su vez tenían esta arma súper poderosa, que es una cola de hueso también, o sea, la parte de afuera de la cola, además de tener las vértebras por dentro, por fuera tenía también un estuche de hueso, que los paleontólogos piensan que además tenía algunas púas del mismo material, por ejemplo, que es el cuerno de los rinocerontes, que es un material que no se preserva. Y nosotros hicimos un estudio aplicando la física, la misma física que se usa para las raquetas de tenis o para los bates de béisbol, la usamos para estudiar cómo estaban diseñadas las colas de los gliptodontes. Y hay algo que se puede estudiar en las raquetas de tenis y los bates de béisbol que se llama el punto dulce o centro de percusión, que es un lugar en el cual si uno golpea con ese punto del bate, la fuerza sobre la mano es mínima, entonces uno no se lastima. Es un golpe que se siente muy bien y uno no se lastima. Y esto en este animal seguramente también es importante. Y lo que vimos es que el centro de percusión, sobre todo en estos animales, los más grandes, estaba colocado justo donde estaría la púa más grande. Es decir, que parece estar diseñado efectivamente para pelear entre ellos. Esto que está acá es una página de National Geographic que concretamente trata del trabajo nuestro, ahí nos mencionan a nosotros, hablan de Uruguay, de mi trabajo, etc. Y la ilustración esta la hicimos en colaboración con el artista de National Geographic, que nos iba preguntando a ver si la escena era verosímil desde el punto de vista de la física. Y en este combate, si efectivamente estos animales estaban diseñados para pelear uno contra otro, nosotros pensamos que sí, porque si el centro de percusión estaba colocado en un lugar preciso, es porque el animal tendía a golpear ahí y muy fuerte. Y si yo quiero pegarle a un predador que es rápido, un ave del terror, a un dientes de sable, es muy difícil que pueda elegir, siendo tan grande y lento, que pueda elegir con qué punto de la cola pegar. Si es importante elegir con qué punto de la cola pegar, y puedo hacerlo es porque estoy peleando con alguien tan lento como yo. Y por eso proponemos que era una pelea entre ellos, y acá tenemos una clara carrera armamentista muy espectacular entre estas masas y las corazas. Y esto se puede analizar también desde el punto de vista de la energía. Esto es algo que hizo un investigador irlandés, un biomecánico que se llama Magneed Alexander. ¿Y cómo podemos ver si efectivamente hay una carrera armamentista? Si hubiera una carrera armamentista, tiene que haber una cierta relación entre el poder de daño de esto y la capacidad de soportar de la armadura. O sea, la armadura tiene que soportar un golpe como ese. Y a veces el golpe este tiene que ser capaz de hacer algo de daño. O sea, tiene que haber un equilibrio. Y una forma de verlo es por el lado de la energía. ¿Tá? Esto que voy a contar ahora, voy a mostrar algunos números. Pero no se asusten, digo, lo importante son las ideas que hay detrás de esto, ¿no? Una cosa que se puede hacer es estimar la energía de ese golpe. ¿Qué energía puede desarrollar el gliptodonte en el golpe con la cola? Y lo que vio este investigador es que esa energía sería unos 3.000 joules. Bueno, 3.000 joules, yo qué sé qué es eso, no me acuerdo qué eran los joules. Bueno, para que tengamos una idea, 3.000 joules es una energía suficiente. O sea, si por ejemplo el animal me golpeara a mí y pudiera pasarme toda esa energía, yo saldría volando para arriba unos 4 metros, 3,8 metros.
Esa energía es 3000 joules. ¿Tá? O sea, suficiente para levantar una persona de mi masa, unos 3,8 metros. ¿Y cuánto resiste el caparazón? Bueno, eso ya es una pregunta más difícil de contestar, porque no tenemos caparazones, digamos, frescos, ¿no? Lo que queda es un fósil, ¿no? Pero se puede pensar en analogía con estructuras parecidas. Por ejemplo, una estructura parecida es la bóveda del cráneo humano, que se sabe cuánto resiste. Y con algunas técnicas que no vale la pena entrar en detalles, si alguien después quiere preguntar les puedo contar un poco más, se puede estimar cuánto sería esa energía comparando, por ejemplo, con un cráneo humano o con estructuras, por ejemplo, una caparazón de tortuga, cosas por el estilo. Y lo que se ve es que no es muy fácil dar un número preciso, pero la energía que resistiría el caparazón de un gliptodonte anda entre 6000 joules, el doble de esto, y 1400, la mitad de esto. Así que seguramente acá hay una carrera armamentista. O sea, 3000 joules está más o menos en el rango de valores que el caparazón resiste. A veces algún caparazón se rompía y muchas veces no. Entonces, esto también es una prueba de que acá tenemos una carrera armamentista. Y acá es que vamos a ir a los héroes de una vez por todas. Uno puede aplicar estas mismas ideas para ver, por ejemplo, cuál es el poder destructivo de Thor cuando golpea con su martillo, ¿no? Y poder compararlo de pronto con el poder de resistencia de un arma de protección como puede ser la armadura de Iron Man. Y lo que vamos a hacer es eso. Vamos a analizar una escena de la película Los Vengadores en la cual estos muchachos se dan algunos golpes. Para llevarme a casa, pero lo envié lejos y no sé dónde esté. Escúchame bien, hermano. ¿Te escucho? No intentes eso otra vez. Tú no te lleves mis cosas. No tienes idea de con quién tratas ni a lo que te enfrentas. Presten atención a lo que va a pasar ahora, que es una de las cosas que vamos a analizar. ¿Vuestra madre sabe que usáis sus cortinas? Esto es más grande que tú, hombre de metal. Loki enfrentará a la justicia asgardiana. Si nos devuelve el cubo, será tuyo. Hasta entonces, no estorbes. Vean lo que pasa Turista. con el golpe. Golpea a Iron Man, lo hace volar una distancia importante y le hace romper un árbol además. Energía al 400% de capacidad. Qué buena onda. Acá viene otra cosa que vamos a analizar también. No sé qué planees hacer aquí. Vine a terminar con los planes que tiene Loki en este mundo. Entonces pruébalo. Baja ese martillo. No lo creo. Mala idea. Adoras un... ¿Quieres que baje este martillo?
¿Terminaste? Bueno. Acá yo quiero analizar dos cosas. Quiero ver a ver si podemos comparar el poder del golpe del martillo de Thor con el poder del golpe de los gliptodontes. Y para eso voy a usar un razonamiento de energía. Nuevamente, no voy a entrar en los detalles porque serían largos, aburridos, pero sí las ideas de cómo se puede estimar, por lo menos la energía del golpe de Thor con el martillo en la escena al principio, cuando le tira el martillo, golpea a Iron Man vuela hacia atrás, parte un árbol, después recorre una cierta distancia, cae y además no recibe ningún daño en su armadura, ¿no? O sea, la armadura de Iron Man queda intacta luego del golpe del martillo de Thor. Y esas pequeñas y simples observaciones que uno puede hacer ahí nos permiten estimar la energía del golpe del martillo de Thor si partimos de las ideas que vimos hasta ahora, de que hay un equilibrio que es evidente, o sea, si no se hubiera roto la armadura de Iron Man, ¿no? Y ahí, desde el punto de vista, digamos, de alguien acostumbrado a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Como lo que mostraba con los gliptodontes, por lo menos hay tres energías importantes involucradas. Yo estoy asumiendo que el martillo de Thor, que lleva una cierta energía cinética después que él lo lanza, toda esa energía termina entregada en tres cosas. Una parte que va a quebrar el árbol. Otra parte que va a la energía cinética de Iron Man, que sale despedido hacia atrás y vuela a una cierta distancia. Ahí uno tiene que poner un poquito de ojo. Yo estimé unos 6 metros. Después que parte el árbol, estimo que vuela unos 6 metros más. Unas 3 veces su longitud, digamos. Y una parte muy importante es la energía que absorbe la armadura de Iron Man. Los materiales, cuando reciben un golpe, tienen un cierto límite de capacidad de absorber energía, ¿no? Por ejemplo, la goma es capaz de absorber mucha energía, se deforma mucho y absorbe mucha energía. Otros materiales más frágiles, por ejemplo, un vidrio, absorbe poca energía. Uno le entrega poca energía y ya es capaz de romperse. Entonces, cada uno lo puedo estimar con distintas cosas que tienen que ver con la biomecánica o con el conocimiento de los materiales. La energía del árbol, se conoce la energía que por unidad de área es necesaria para romper un trozo de madera, ¿no? Y estimando el área, más o menos el diámetro del árbol, me parece que es más o menos 1 metro, no es mucho más ancho que Iron Man el árbol. Suponiendo 1 metro, uno puede calcular el área del círculo ese, que sería la sección del cilindro, y conociendo cuánta energía se necesita para generar una fractura de esa área, uno puede estimar la energía necesaria para partir el árbol. La energía cinética de Iron Man tengo que estimar cuánto voló. Yo estimé unos 6 metros. Y aplicando algunas cosas sencillas que seguramente ustedes han estudiado o van a estudiar de proyectiles, ¿no? Digamos, un proyectil si va con velocidad horizontal y cubre unos 6 metros, ¿a qué velocidad tiene que ir? Bueno, yo estimé que eran unos 13 metros por segundo y a partir de ahí puedo aplicar masa por v cuadrado sobre 2. La masa de Iron Man la tengo que sacar de algún lado. Si uno busca en internet, digamos, en el sitio de Marvel, dice que la masa de Iron Man son unos 200 kilos. O sea, el hombre más la armadura son unos 200 kilos. Entonces esto también lo puedo estimar. Y la energía absorbida por la armadura es un poco más difícil. Me pasa un poco como con lo del gliptodonte, uno tiene que estimar. Y ahí hay un detalle que nos va a llevar a ver, afortunadamente, otra escena de película, que es, para poder saber cuánta energía absorbe la armadura de Iron Man, yo tengo que conocer el volumen de esa armadura. ¿Cuánto absorben los metales más resistentes? ¿Cuánta energía por unidad de volumen absorben los materiales más resistentes? Es algo conocido. Es alrededor de 1 millón de joules por metro cúbico. ¿Tá? Pero para eso tengo que saber el volumen de la armadura de Iron Man. Y eso, bueno, podría hacerlo con algún método medio sofisticado, ¿no? Tratando de sumergir un muñequito de Iron Man. Y después le tengo que restar el volumen de Tony Stark. Pero hay una escena de una película que me hace muy fácil desde el punto de vista geométrico calcular el volumen de la armadura. Y les voy a mostrar la escena de la película. Acá tengo que hacer un cambio de video. Capaz que es un lindo momento para que alguno de ustedes me sugiera cómo podría calcular el volumen a partir de la escena esta. ¿Qué información en la escena permite calcular el volumen de la armadura de Iron Man? O sea, si fuera una figura geométrica simple, una esfera, un cubo, es fácil calcular el volumen, pero la armadura tiene una forma complicada. Pero vamos a ver esta escena, y de paso, en esta escena vamos a ver otras cosas. La voy a dejar un poquito más,
Y vamos a ver otras cosas que me van a llevar también a hacer algún otro comentario. Por ahí tenemos a Iron Man. Esta escena es de la película Iron Man 2. Esperen un poquito que... Ya va. Yo soy lento en estas cosas. Ahí empieza. ¡Demonios, por favor! ¿Qué esperas? Opa. ¿Y eso? Esta valijita es la armadura de Iron Man. Esta valijita, su volumen contenía la armadura entera de Iron Man. Si lo dejo un poco más para que haya otras cosas que voy a aprovechar para hacer otros comentarios. Pasa ahí también, ¿no? Parece haber una corriente eléctrica que diera esa arma y que fuera a parar al piso, que no le hace nada a Tony Stark. Ahora voy a hacer un comentario de eso también. Se terminó el asunto. Bueno. Voy a hacer primero un comentario por ese detalle que es un comentario lateral, no tiene que ver con lo que estamos tratando de ver ahora, pero que es interesante desde el punto de vista de la física. Vieron que ahí esa arma parecía transmitir una corriente eléctrica importante e incluso hasta generaba rayos a través del aire. Algo parecido le había pasado a Iron Man cuando Thor le lanzó un rayo y no le pasó nada a Tony Stark. ¿Eso es razonable desde el punto de vista de la física? Sí, es razonable. Y hay ejemplos reales, por ejemplo, cuando un rayo golpea un avión, lo que ocurre es que, o cualquier, digamos, objeto que tenga la parte externa esté hecha de metal, la corriente eléctrica va a circular sobre todo por la parte externa, no va a circular por adentro, y las cargas al reacomodarse y circular por el metal externo, generan un campo eléctrico nulo adentro, un campo eléctrico cero. Eso tiene el nombre de jaula de Faraday, el efecto ese. Y es lo que explica, por ejemplo, que nuestros celulares o otro tipo de aparatos así que necesitan un campo eléctrico adentro, ¿no? O sea, que la onda electromagnética entre adentro del lugar, no funcionan cuando uno está dentro de algo, o bien de un ascensor, o de un lugar que tenga una estructura de metal, digamos, importante. ¿Tá? Aprovecho, hago el comentario con esto, y les cuento de pasada que hace unas semanas yo tuve la experiencia increíble esa que tuvo Tony Stark. Estuve en un avión, algo que pasa una vez por año entre todos los aviones del mundo. Estuve en un avión golpeado por un rayo. En un viaje a México, y tuvimos que volver, partía del aeropuerto de México y tuvimos que volver porque golpeó un rayo al avión. Incluso yo estaba mirando y vi el resplandor. Y no me pasó nada. Igual que a Tony Stark. Así que bueno, eso es razonable, esas dos escenas. Y como ven, uno empieza a pensar un tema y termina hablando de otras cosas y viendo física por todos lados. Pero bueno, con esto, el volumen de la armadura, ¿cómo hago? Dale. Con la maleta es fácil. Si uno puede estimar el tamaño de la maleta, es largo por ancho por profundidad, ¿no? Es el volumen de un objeto simple. Entonces, me ahorro usar métodos más complicados para calcular el volumen. Y la maleta a mí me da la sensación, antes se ve mejor, también hay un momento en que el guardaespaldas ese la sostiene, y cuando ella va en el auto con la maleta, a mí me parece una maletita más o menos del tamaño de la maleta con la que yo andaba anoche acá, una maleta de viaje normal que uno lleva en un avión, ¿tá? Que tiene unas dimensiones más o menos 50 centímetros por 40 por 30, y con eso puedo calcular un volumen, me da unos 0,06 metros cúbicos, y a partir de ahí puedo saber qué energía, no los quiero aburrir con los detalles, simplemente vamos a los resultados. Con el árbol me da unos 7.854 joules. Es parecida a la energía que soportaba la coraza del gliptodonte. No es pavada partir un árbol de esos. 16.900 joules la energía cinética de Iron Man, un tipo de 200 kilos con esa armadura volando para atrás 6 metros, es mucho más que esta energía incluso.
y la energía que puede absorber en la hipótesis de que la energía se distribuya en toda la armadura, que es una hipótesis un poco exagerada, pero bueno, es la hipótesis que más o menos uno puede hacer, serían 60.000 joules. Es decir, que una estimación más o menos gruesa de la energía del golpe de Thor con el martillo es de 85.000 joules, redondeando. 85.000 joules. Nuevamente, ¿qué es eso? Los joules, yo no sé, no me acuerdo qué eran los joules. Bueno, eso es 14 veces lo necesario para romper un caparazón de gliptodonte. O sea, con ese golpe parte 14 gliptodontes. Y si me pega a mí, 100 metros para arriba, no 4. ¿Tá? O sea, realmente, bueno, no hay ningún ser vivo normal, con músculos normales, que pueda hacer eso. Pero bueno, Thor es un dios y seguramente puede hacer eso y creo que más. Si uno mira la película de Thor, hay una escena, esto se lo dejo para que lo vean ustedes después, hay una escena cuando pelea con los gigantes de hielo que lanza el martillo, que le va pegando a montones de gigantes de hielo y salen volando para todos lados. Me parece que la energía es mucho más que esto. Después voy a tener que hacer la cuenta para ver qué es lo que pasa ahí. Y bueno, ya que estamos, después Thor le pega al Capitán América y el escudo de Capitán América absorbe toda esa energía y no le pasa nada. ¿Eso es posible? ¿Hay algún material real que pueda soportar eso? Bueno, una forma de verlo es, supongamos que la energía que pone Thor para pelear con otros superhéroes, ¿no?, son esos 85.000 joules, para no reventarlos demasiado. Y que esa fue la energía del golpe. Supongamos eso. Acá hay algún detalle. Después que da el golpe, vieron que Thor sale volando hacia atrás y que también parece haber como una explosión y que hay energía que termina doblando a los árboles y eso. Yo eso no lo voy a tomar en cuenta. Solo voy a tomar en cuenta que Thor sale volando hacia atrás. Y nuevamente, si uno mira después que quedan tirados en el piso, parece que hubiera volado unos 6 metros desde el Capitán América, o sea, unas 3 veces su longitud. Quiere decir que y Thor pesa más o menos lo mismo que Iron Man. Entonces la parte de esa energía cinética uno la puede dejar afuera. ¿Vieron todos los detalles que me pongo a pensar, no? Estoy totalmente loco. Pero bueno, estimando más o menos esa energía, ¿no?, que es un poco menos de 85.000 joules, si uno toma en cuenta eso de que parte de la energía Thor la recibe de vuelta y va para atrás, uno puede simplemente, calculando el volumen del escudo del Capitán América, eso lo hice suponiendo que fuera un cilindro, ¿no? O sea, es curvo, pero yo soy Aragán. Supuse 2,5 centímetros de espesor, unos 70 centímetros de diámetro, ¿tá?, como si fuera simplemente un cilindro. Y calculando el volumen, puedo ver cuánta energía por unidad de volumen el vibranium, que es un material de ficción, del cual supuestamente está hecho el escudo del Capitán América, podría soportar. Y lo que me dice es que podría soportar casi unos 7 millones de joules por metro cúbico. Esto es mucho más de lo que puede soportar el metal más resistente que conocemos. Pero es menos de lo que puede soportar la goma. Quiere decir que si el escudo del Capitán de América fuera de goma, podría perfectamente soportar este golpe. ¿Cuál es el problema? Que la goma se deforma mucho para poder hacer eso. Y ese es un problema que tienen los ingenieros. Los materiales que absorben mucha energía en un impacto son muy deformables. Entonces, si yo quiero algo que no se deforme, un escudo si se deforma no me sirve mucho. Porque se deforma mucho y me termina golpeando a mí, me termina lastimando. O una armadura, si se deforma mucho, me puede terminar lastimando. Ese equilibrio entre rigidez y resistencia es una de las cosas más complejas que enfrentan los ingenieros, ¿no? Quiere decir que no es imposible que exista un material que absorba toda esta energía y la devuelva. La goma lo podría hacer, pero sin duda este material es excepcional porque a su vez logra mantenerse rígido. O sea, es un material realmente que merece ser el material del escudo de un superhéroe, ¿no? Así que bueno, eso respecto a esto. Y ya que estamos con estas cuentas y que nos tomamos el trabajo de hacer estos cálculos, sobre todo lo que resistía la armadura de Iron Man, esos 60.000 joules que podría absorber la armadura, ¿no nos servirá para pensar en otra escena? Y hay una escena muy interesante también, cerca del final de la película, en la cual Iron Man cae desde una altura muy grande y va a ir a golpear contra el piso. Y la pregunta que uno se puede hacer es, ¿en ese golpe la armadura podría resistir? Hay otra pregunta que uno se puede hacer, que es si Tony Stark puede resistir. Porque aunque la armadura no se rompa, probablemente Tony Stark va a tener problemas con esa frenada tan brusca, ¿tá? Pero pensemos solo en la armadura. ¿Puede quedar entera la armadura en ese golpe? Y lo que podemos ver, digamos, cuando un objeto cae en el campo gravitatorio, ustedes habrán estudiado que está la aceleración esa famosa G, 9,8 metros por segundo cuadrado, que es constante, el objeto va cada vez más rápido.
Pero eso es parte de la historia. Porque hay otra fuerza, que es la fuerza de rozamiento con el aire. La fuerza de rozamiento con el aire es cada vez más grande cuanto mayor es la velocidad. Entonces, cuanto más voy acelerando, cada vez se hace más grande el rozamiento con el aire. Llega un momento en que la velocidad es tan grande que el rozamiento con el aire es igual al peso. Y a partir de ahí yo ya no acelero más. A partir de ahí la velocidad se mantiene constante. Eso se llama velocidad terminal, que es lo que pasa en un paracaídas, que es lo que pasa con una persona si cae de una altura muy grande. Alcanza una cierta velocidad y luego va a seguir con esa velocidad constante. En el caso de una persona, o sea, eso depende de la geometría, de la forma del objeto que cae. En el caso de un cuerpo humano, la velocidad terminal de memoria, si uno cae, digamos, horizontal, que va a tener más resistencia con el aire, es de unos 55 metros por segundo. Eso es una monstruosidad. 55 metros por segundo, más de media cuadra por segundo. Ahora, si uno cae vertical, que tiene menos resistencia con el aire, es más, llega a ser unos 90 metros por segundo. Si uno toma en cuenta la masa de Tony Stark, 200 kilos, y esas velocidades, la energía cinética de Tony Stark, masa por velocidad al cuadrado sobre 2, es enorme. Bueno, ahí pongo un poema de Rilke que hace referencia a las caídas. Esto lo tengo anotado en un papel. La energía es enorme y les cuento cuánto me da. Me da 14... A ver, no, ese es los criptodontes. Acá tengo. Si tomo la velocidad terminal de 55 metros por segundo, como si Iron Man cayera horizontal, ahora después vamos a ver si cae horizontal, si cae vertical, qué pasa. ¿Tá? Y ustedes me dirán cuál valor es más correcto. Pero si tomara como que cayera horizontal, me da 302.500 joules. O sea, la masa, 200 kilos, por 55 metros por segundo al cuadrado sobre 2, me da eso. Es una cuenta que la pueden hacer. Si tomo la otra, la velocidad de 90 metros por segundo al cuadrado, me da 810.000 joules. Eso es mucho más que los 60.000 que soportaba la armadura. Está entre 5 y 14 veces, sí 14, lo que soportaría la armadura de Iron Man. Es decir que en un golpe directo contra el piso, una caída libre desde cerca del espacio, Iron Man se haría pedazos, explotaría la armadura. Vamos a ver qué pasa en la película. Porque las películas siempre, en algún momento deben fallar, ¿no? La física no se debe cumplir en algún momento y esas cosas que a mis colegas les gusta tanto decir. Vamos a ver qué pasa. Algunos ya se estará acordando de la escena, ¿no? Capaz que ya la vieron. Vamos a ver. Bueno, ahí hemos quedado con Thor, Iron Man y Capitán América tratando de hacer las paces, pero vamos a ir a la otra escena. Una escena bastante espectacular. Stark, sabes que es una misión sin retorno. Que va a poner en Pon riesgo la energía para el armadura. regreso, Chavis. Señor, llamo a la señorita Potts. ¿Por qué no? Las calles de la ciudad de Nueva York se han convertido en un campo de batalla. El ejército hace lo posible para contener los ataques, pero están siendo visiblemente superados. Y tengo que admitir que en todos mis años como reportera, jamás información limitada del equipo. Pero sabemos que el multimillonario, Tony Stark o Iron Man...
hacer ruido en el espacio. Y ahí no, si bien hay un efecto como de un campo electromagnético que estuviera haciendo algo, no se siente el ruido de la explosión. Y eso es buena ciencia también. Tú puedes, Stark. Ciérralo. Ahí va medio horizontal, pero a veces está vertical, va girando, no se sabe bien, pero en cualquier caso se tiene que hacer pedazos contra el piso si golpea. No está desacelerando. Se da cuenta que está desacelerando. Se va toda la energía. Les dejo un poquito más. A ver qué pasa con Tony Stark. Bueno. Entonces, como dice el poema de Rilke, a cada cosa la vigila una bondad dispuesta al vuelo, igual que a cada piedra y cada flor y a cada niño chico por la noche. Y en este caso, su amigo Hulk fue el que disipó la energía. Toda esa energía enorme fue a destrozar las paredes de los edificios, a destrozar ese auto que estaba ahí, ¿no? Fue disipando energía de a poco, ¿no? Rompiendo otras cosas, y finalmente esa energía no fue a parar a la armadura de Iron Man haciéndola saltar en pedazos, que es lo que hubiera pasado. Y de alguna manera, de casualidad, ¿no? No creo que las personas que hacen las películas estén pensando en eso, pero de alguna manera termina siendo consistente con los cálculos de física que uno hizo. O sea, Iron Man necesitaba ayuda y Thor y Hulk se dieron cuenta y lo hicieron. Y ahora, esto que les contaba ahora es, como les decía, es algo que lo preparé especialmente para ustedes, para esta circunstancia acá en la Universidad Mayor. Pero no quiero dejar de hablar de una cuestión. Agarralo nomás. No quiero dejar de comentar una cuestión que siento es lo más original que he hecho respecto a la física de los superhéroes. Y es una de las primeras cosas que hice, ¿no? Una vez escribí un artículo en el País Cultural sobre esto, que es un diario allá de Uruguay, y el primer programa del ciclo Superhéroes de la Física, que fue el piloto además, era sobre este tema. Y es el gran misterio de la física de los superhéroes, y tiene que ver con el vuelo de Superman, y otras cositas que también puede hacer Superman. Y por ahí Gastón Bachelard, un filósofo, dijo unas cosas que me hacen acordar al vuelo de Superman. Dijo que todos los seres aéreos saben muy bien que es su propia sustancia la que vuela, naturalmente, sin esfuerzo, sin movimientos de ala. Beben el viento de su propia velocidad. No se entiende nada. Y bueno, y así pasa con el vuelo de estos superhéroes. No se entiende mucho. Es más poesía que física, ¿no? Y de ahí el título Sin movimiento de alas que le ponía a la charla. Y este es un misterio, ¿no? Este es un misterio, digo, yo después que me puse a... Lo hice porque tenía ganas nada más, o sea, cuando empecé a leer historietas de nuevo, hace ya unos 7, 8 años, y empecé a ver las películas de héroes, agarré un cuadernito, así como tengo mi cuadernito para hacer mis estudios como científico o profesional, digamos, serio, con cálculos sobre superhéroes, para mí nada más, para saber, porque me generaba curiosidad, me divertía. Y bueno, una de las cosas que me puse a pensar era esto. Y después vi que había un montón de autores, algunos norteamericanos como Cacalios y otra gente que ha escrito sobre el tema de los superhéroes. Y en todos lados fui a ver y nadie tenía una explicación para el vuelo de Superman. Incluso había algunos que hasta, si después pueden ver en YouTube el piloto de Superhéroes de la Física, van a ver que hay unos autores que criticaban mucho a Superman y decían que era imposible. Bueno, capaz que Einstein, el gran físico, tiene la respuesta, ¿no? Y esto es un chiste, obviamente, pero
tiene que ver con una historieta que se llama Powers. Es una historieta media para adultos, es media fuerte en muchas cosas, pero es muy interesante. Y hay un personaje que digamos, ella se llama Dina Pilgrim, son detectives, y él se llama Christian Walker. Christian Walker antes tenía superpoderes y después los perdió en un momento de la historia. Y tenía poderes muy parecidos a los de Superman. Y en una oportunidad sabía que Einstein había ido a su ciudad y que estaba en un hotel. Y quería ir a preguntarle a Einstein cómo hacía él para volar, cuál era la explicación de su poder. Vamos a ver lo que decía Einstein, el físico, digamos, por excelencia, ¿no? Acá están en un callejón ahí con Einstein, que salen afuera, y él mira para todos lados antes de hacerle la demostración. Y ahí le muestra que se empieza a levantar en el aire. Einstein queda totalmente perplejo. ¿Ven cómo se levanta? O sea, se levanta así nomás, sin mover nada, no se nota nada. Ahí aterriza y empiezan a dialogar, ¿no? Einstein le dice, ¿no? ¿Es algún truco? No, le dice él. Tiene que ser un truco. ¿Qué más puedes hacer? Muéstrame, le dice Einstein. Bueno, él lo levanta, lo lleva hasta el techo. Y ahí empiezan a hablar, ¿no? Einstein dice, esto es fantástico, esto lo cambia todo por completo, es fantástico. Y Christian le dice, ¿cómo lo hago? Y Einstein le dice, me rindo, ¿cómo? Y él le dice, eso le pregunto yo. Y Einstein le dice, no tengo ni idea. Es usted el que lo hace, dígamelo. Y queda totalmente frustrado el pobre Christian Walker sin poder entender su naturaleza y lo que le pasa. Y Einstein apenado de no poder ayudarlo. Pero bueno, por eso yo me siento tan orgulloso, que yo encontré una suerte de explicación que después en la parte de preguntas exploraremos más con ustedes. Pero para entender la explicación primero hay que entender el problema. ¿Por qué a Einstein le parece tan extraño eso? ¿Y por qué a los físicos en general, y algunos hasta criticando a las películas de Superman, les parece algo tan horrible? Bueno, hay una cosa que tiene que ver con la conservación de la cantidad de movimiento, que es una consecuencia de otra ley física más fundamental que seguramente han oído nombrar, que es la ley de acción y reacción, ¿no? Cada vez que yo hago una fuerza sobre algo, algo hace una fuerza igual y opuesta sobre mí, y viceversa. Y esto, el principio de acción y reacción, genera este problema. Digamos, ¿cómo hace un animal o un objeto para volar, un objeto real? Un ave lo que hace, para poder volar, tiene que haber una fuerza hacia arriba sobre el ave que compense el peso, ¿verdad? Si hay una fuerza hacia arriba sobre el ave tiene que estar haciendo una fuerza hacia abajo sobre otra cosa. ¿Sobre qué cosa lo hace? Sobre el aire. El ave tira aire hacia abajo, hace fuerza sobre el aire, y el aire hace fuerza hacia arriba sobre el ave. Un helicóptero hace lo mismo y es bastante evidente. O sea, uno puede ver el efecto en el piso del aire ese que está siendo tirado hacia abajo. Cuando un ave despega también uno puede ver el efecto sobre el piso. Y eso no pasa en el caso de Superman o de Christian Walker. Simplemente se levantan como si no pasara nada. Y lo mismo un avión, no es tan evidente, pero un avión cuando está en vuelo, lo que hacen las alas básicamente es desviar aire hacia abajo. ¿Tá? Tanto el aire que va por arriba, que queda pegado ahí por algo que se llama viscosidad, que se pega al ala y va hacia abajo, como el aire que va por abajo. ¿Tá? Y eso es lo que le hace al avión mantenerse en el aire. Y bueno, estos héroes no parecen respetar la conservación de la cantidad de movimiento, no tiran nada para abajo y ellos salen para arriba. Y la conservación de la cantidad de movimiento ha llevado a muchas críticas de situaciones de películas. Una clásica, capaz que la han escuchado en algún programa de divulgación, los Mythbusters, alguna vez hablaron de esto en Discovery Channel. Es este tipo de escena, que yo le voy a mostrar acá con una escena de Batman, que también tiene que ver con la conservación de la cantidad de movimiento. Acá Batman captura a un villano Killer Croc, salvando a Gatúbela, que está en una situación bastante complicada. Engancha esa cuerda a un dispositivo que dispara un proyectil, y vean que Batman dispara ese proyectil y Batman queda impecable. O sea, Batman queda ahí quietito, no se le mueve un pelo. Sin embargo, fíjense lo que le pasa al villano que estaba atado a la otra punta del proyectil. Sale volando totalmente con una energía enorme y se termina dando contra la pared. Esto, diría un físico, que viola la conservación de la cantidad de movimiento. Es la clásica escena de una película de acción, que alguien dispara un arma de grueso calibre, el que recibe el tiro sale volando hacia atrás y el que tiró se queda quieto. Ese tipo de situaciones, dicen los físicos, que violan la conservación de cantidad de movimiento y tienen razón.
Salvo un detalle, si uno quiere salvar a Batman acá, lo que uno puede decir es esto, que es lo que se me ocurre a mí. Yo siempre quiero salvar a los héroes. El proyectil pudo haber sido disparado a baja velocidad, entonces no genera mucho retroceso a Batman. Pero capaz que después tenía ahí algún combustible, no se ve en la historieta, no hay ningún mecanismo de propulsión, pero capaz que en la viñeta que falta hay algún mecanismo de propulsión con alguna energía ahí que esté acumulada en este objeto que aumentó la velocidad y arrancó a Killer Croc. Entonces, si uno quiere, también puede salvar estas escenas. Pero es cierto, hay un problema con la conservación de cantidad de movimiento que hay que explicar. Y acá tenemos a la prima de Superman. Esta es una historieta en la cual Kara, que es la prima de Superman, llega a la Tierra y no entiende nada, no sabe lo que está pasando, sale corriendo por las calles hablando en kryptoniano. Y en un momento escucha una frenada y pasa esto. Y ella queda completamente quieta. Acá también nos dirían que hay problemas con la conservación de la cantidad de movimiento. Este objeto trae una cantidad de movimiento que desaparece totalmente en el choque. Lo que debería ocurrir, según la física, es que Kara, por más que no le pase nada, por más que destroce al auto y todo lo demás, debería salir impulsada con una velocidad hacia allá. Eso es lo que debería pasar de acuerdo al principio de acción y reacción y la conservación de cantidad de movimiento. Y después Kara, obviamente, hace lo mismo que Superman. Empieza a correr y empieza a despegarse sin nada, sin movimiento de alas, sin tirar nada para abajo y queda flotando en el aire. Nuevamente, generando problemas con la conservación de la cantidad de movimiento. Y también una escena que se ha criticado mucho es cuando Superman levanta un peso muy grande. Si Superman hace la fuerza necesaria para levantar a este vehículo monstruoso, el vehículo hace una fuerza igual y opuesta sobre Superman hacia abajo. Y como esta fuerza es tan grande, debería enterrar a Superman en el piso. Esa es una crítica que hicieron unos autores que escribieron un libro sobre la ciencia en las películas de ciencia ficción. Entonces todo esto sería imposible. Y ahí me gusta esta frase de un poeta argentino que se llama Roberto Juarros, que dijo: es solo lo posible que nos demuestra su existencia. Lo imposible no levanta nunca la voz. Entonces para lo imposible a veces hay que poner la oreja con mucho cuidado para escucharlo. Y la explicación que a mí se me ocurrió para esto tiene que ver con algo que la verdad no me parece tan imaginativo, me parece como evidente. En física pasó exactamente lo mismo en el mundo real con un decaimiento, con un proceso que se llama decaimiento beta, en el cual un núcleo radiactivo emite un electrón. ¿Qué vieron los físicos cuando empezaron a estudiar esto? Que esto violaba la conservación de cantidad de movimiento, que violaba el principio de acción y reacción. O sea, las velocidades que tenían las partículas y la forma en que se daba esto violaba esas leyes. ¿Y qué dijeron los físicos? ¿Es imposible? No, trataron de buscarle una explicación. Y este señor, Pauli, Wolfgang Ernst Pauli, sugirió la idea de que hubiera alguna partícula más que no se podía ver, indetectable, que si uno la incluyera, podría conservarse la cantidad de movimiento y podría explicarse que estuviera valiendo el principio de acción y reacción. Esa partícula después recibió el nombre de neutrino, ¿no? Y afortunadamente 2 años antes de la muerte de Pauli, o sea, él tuvo tiempo de verlo, se encontraron evidencias bastante claras de que el neutrino existía. Y hoy en día el concepto de neutrino forma parte central de la idea que tenemos los físicos de lo que es el mundo y las partículas que existen en el mundo. Y para explicar lo que es un neutrino un poquito, a mí me gusta una frase que es de un novelista norteamericano, no de un físico. Es un poema de John Updike al neutrino. Updike decía: los neutrinos son muy pequeños, no tienen carga y no tienen masa, y no interactúan en absoluto. La Tierra no es más que una tonta esfera para ellos, a través de la cual simplemente pasan como criados que quitan el polvo de una habitación o fotones que atraviesan una lámina de cristal. Desprecian el gas más exquisito e ignoran el muro más sólido, el frío acero y el sonoro bronce. Insultan al potro en su cuadra y, burlándose de las barreras sociales, nos infiltran, a usted y a mí, como altas e indoloras guillotinas. Nos caen a través de las cabezas hasta la hierba. Entran por la noche en el Nepal y traspasan al amante y su amiga desde debajo del lecho. Y esta es la idea que tenemos los físicos hoy en día. O sea, los neutrinos están en este momento atravesando esta habitación, atravesando a cada uno de nosotros, atravesando la Tierra entera sin dejar ningún rastro. Solo 1 de cada tantos neutrinos interactúan con la materia. Y por eso es que los podemos detectar. Y eso explica todo esto. ¿Qué es lo que hace que Superchica o Superman puedan volar? Están lanzando chorros de neutrinos que no los podemos ver, que no dejan ninguna señal evidente.
Lanzan chorros de neutrinos hacia abajo y con eso pueden mantenerse flotando en el aire. ¿Qué pasó acá con Superchica? Y seguramente como un reflejo, así como a nosotros nos pasa cuando nos empujan, tendemos a hacer una fuerza para no caernos. Si alguien me empuja de acá, yo tengo un reflejo que hace que haga fuerza para no caerme. Ahora, si me pinchan, me caigo, porque no quiero mantenerme ahí. Esos son reflejos, ni siquiera pasa por el cerebro, son reflejos automáticos. Tal vez ella, crecida en Krypton, con otra fisiología, capaz de emitir neutrinos, cuando vio que iba a chocar, ¡puf!, lanzó un chorro de neutrinos hacia allá y quedó quieta en ese lugar, sin violar la conservación de cantidad de movimiento. Y Superman, en esta escena, ¿por qué no queda enterrado en el piso? Lanza un chorro de neutrinos de forma que haya una fuerza hacia arriba, que equilibre la fuerza hacia abajo y él pueda quedarse quieto en ese lugar, sin enterrarse en el piso. Quiere decir que estaba la respuesta en la física había pasado un problema igual, pero como era el mundo real, le buscamos una explicación. A Superman es más fácil decir, como ya todos sabemos, que no existe. Y bueno, y acá ya estamos terminando. Yo hay algunas cositas que después vamos a charlar. Quiero escuchar las preguntas de ustedes y poder charlar un poco con ustedes. Pero quiero dejar un par de mensajecitos más que para mí son importantes. Uno es que los superhéroes, más allá de todo esto, uno puede ver la física o no, son historias interesantes. Y son historias que en primera instancia tienen una cuestión moral muy interesante. Frases como esta, de todo poder implica una gran responsabilidad, en Spider-Man, o esta frase de Superman, haciendo el bien a otros, toda persona puede ser un superhéroe, son cosas muy inspiradoras, y más allá de la física o de la ciencia, son cosas interesantes en sí mismas. Y bueno, algunos físicos también han dicho cosas muy interesantes parecidas a esas. Por ejemplo, esta frase de Albert Einstein, también quiero compartirla con ustedes, y tiene que ver también con lo que estamos haciendo ahora acá. Curiosa es nuestra situación de hijos de la Tierra. Estamos por una breve visita y no sabemos con qué fin, aunque a veces creemos presentirlo. Ante la vida cotidiana no es necesario reflexionar demasiado. Estamos para los demás. Ante todo para aquellos de cuya sonrisa y bienestar depende nuestra felicidad, nuestra familia, nuestra gente más cercana. Pero también para tantos desconocidos a cuyo destino nos vincula una simpatía. Y eso es lo que espero que también esté pasando acá, entre ustedes y yo, y entre ustedes también. Y hay una cosita más, que esto es más personal. Más allá del divertimento, yo soy científico, eso, pero soy una persona. Y en el momento que yo volví a los superhéroes también estaba pasando por una crisis personal bastante complicada. Había que tomar decisiones muy complejas, muy costosas, en lo afectivo, en lo emocional, en lo familiar. Y mi vuelta a los héroes también tuvo que ver con eso. Y quiero terminar con dos cositas. Esta frase de Grant Morrison, que la vamos a leer, y después quiero terminar con algo emotivo. Dicen que la mejor forma de transmitir ideas son las palabras, el lenguaje, e incluso el lenguaje matemático para entender el mundo. Pero la mejor forma de transmitir emociones, dicen también, que es la música, que es un lenguaje que tenemos los seres humanos para transmitir emociones. Y Grant Morrison, ¿qué decía? Decía que en una cultura laica, científica, racional y falta de un liderazgo espiritual convincente, las historietas de superhéroes hablan alto y claro a nuestros mayores miedos, a nuestros anhelos más profundos y a nuestras más altas aspiraciones. No les asusta ser esperanzadoras, no se avergüenzan de ser optimistas, no temen a la oscuridad, son como los jóvenes. Pocas cosas habrá más alejadas del realismo social, pero todos podemos identificarnos con los elementos fantásticos de la experiencia humana que las mejores historietas exhiben de una manera imaginativa, profunda, divertida y provocadora. Existen para solucionar problemas de todo tipo y siempre podemos contar con ellas para encontrar la forma de salir del apuro. En los mejores casos, nos pueden ayudar a hacer frente y resolver incluso las crisis existenciales más profundas. Y doy fe de que es así. Así que deberíamos escuchar lo que tienen para decirnos. Y quiero terminar, voy a tomar el atrevimiento, no soy músico, soy físico, pero quiero compartir emocionalmente algo con ustedes. Hay una canción que la encontré hace poco, que me emociona mucho y creo que refleja mucho este camino que yo recorrí con los héroes. ¿Podemos apagar capaz? Es una canción pop, está en inglés, pero saben que la letra siento que identifica mucho y refleja mucho de lo que yo quiero hacer con estas cosas de los héroes. Es un Superman, se llama Superman la canción, It's Not Easy, que dice que
él no puede sostener el vuelo, no es tan ingenuo para creer eso. Pero esto no se trata de eso, no se trata de volar o de tener el superpoder, se trata de otra cosa. Se trata de buscar adentro de uno, de encontrar lo mejor adentro de uno, de una búsqueda interior. Y esa búsqueda interior uno la puede hacer haciendo ciencia, preguntándose cosas, tratando de entenderse uno mismo desde la ciencia, entender al mundo desde la ciencia, pero también leyendo literatura, mirando historias de superhéroes. Lo que importa es la búsqueda. Esto no se trata de que Superman vuele o no vuele. Esto se trata de una búsqueda de algo interior. Y esta canción dice cosas muy lindas. Por ejemplo, en un momento dice algo que no estoy loco. Y eso es algo que yo debo decir con fuerza, porque ustedes deben pensar que sí estoy loco. Así que bueno, me despido con esta... No me despido, cierro la charla con este toque y después charlamos un poquito. I can't stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird. I'm more than a plane. More than some pretty face beside the train. It's not easy to be me. Wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to lie about a home I'll never see. I might sound absurd, but don't be naive. Even heroes have the right to breathe. I might be disturbed, but when you can see, even heroes have the right to dream. It's not easy to be me. Up ahead, away from me. Well, it's alright. You can always sleep sound tonight. I'm not crazy or anything. I can't stand to fly. I'm not that naive. Men were mean to ride with clouds between their knees. I'm only a man with a silly red sheet, digging for kryptonite on this one-way street. Only a man in a funny red sheet, looking for special things inside of me, inside of me, inside of me, inside of me. It's not easy to be me. Ooh. Agradecemos al doctor Ernesto Blanco por su presentación. Ahora invitamos a los presentes a hacer preguntas. A los costados habrá monitores con micrófonos. Hola. Dale.
americano con el japonés, por ejemplo, o el europeo en el cómic. Sí. ¿Encuentra alguna diferencia en torno a esta coherencia entre la física y el cómic? ¿Hay alguna tradición del cómic japonés, por ejemplo, donde la cosa sea mucho más intuitiva, menos pegada a las reglas? Sí, mirá, sí. A ver, probablemente el cómic japonés, el cómic europeo, a mí me gusta más. No lo he leído tanto, porque tampoco llega tanto, a Uruguay, a donde yo compro historietas, ¿no? Y también estos son los que tienen que ver con mi infancia, ¿no? Todo el boom del cómic japonés, Astro Boy, de repente yo veía en la tele ese tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, Astro Boy, justo que te digo, ¿no? Que es un ícono del cómic japonés, del manga, digamos, es muy buena ciencia ficción, ¿no? Osamu Tezuka es muy buena ciencia ficción en el sentido de que intenta como imaginarse cómo sería el futuro de acuerdo a lo que es la tecnología y las leyes de la física y de la ciencia de su momento. En ese sentido creo que, por ejemplo, en ese caso hay un respeto mayor. Ahora, pienso en otras cosas de cómic japonés, Full Metal Alchemist, por ejemplo. Uno puede decir, bueno, ahí no hay nada de ciencia, es magia, ¿no? Pero nuevamente, yo encuentro siempre como lo que me interesa, que no es solo la ciencia, ¿no? La posibilidad de pensar sobre uno mismo. Yo creo que la historieta, la ficción tiene eso, de deformar la realidad, ¿no? Situaciones que realmente nosotros tenemos que vivir cotidianamente. Todo poder es una gran responsabilidad. Todos tenemos algún tipo de poder, aunque sea sobre una hormiga. ¿Y qué hacemos con eso? No necesitamos ser Spider-Man para que eso tenga sentido. Entonces, en ese sentido, yo insisto con esto porque no quiero que se queden solo con lo de la física. Me parece que la física es un camino de realización personal, de búsqueda, de entender el mundo desde ahí. Pero hay otros, ¿no? Y la verdad es que tanto cómics japonés como europeo yo no he pensado mucho concretamente. En mi cuadernito más bien son los superhéroes estos de 6 de Marvel, pero no es ni siquiera por un sesgo de que me guste más, es por un sesgo de que es lo que está más a la mano para mí. ¿Está? Digo, creo que me extendí demasiado, pero no sé si contesté además, pero bueno, es lo que me vino a decirte a tu pregunta. ¿Sí? Allá hay alguien. Hola. Sí. Mi nombre es Oscar Sepúlveda, soy profesor de física del Colegio Alicante del Sol. Sí. Para mí... Profesor muy querido, por lo que veo. Para mí realmente fue un agrado ver la expresión que planteaste adelante, el hecho de no mostrar solamente algo científico, mostraste opiniones súper fuertes que tomaste, dijiste en un momento determinado, tomé una carrera muy dura como ingeniería, la cambié por un doctorado. Sí. Te vemos acá adelante, haciendo una expresión de las cosas que te gustan, terminaste con una expresión de música, donde estás dándote a conocer. Sí. O sea, yo entiendo que mucha gente va a estudiar carreras duras como ingeniería, pero no sé si se dieron cuenta toda la expresión que tiene esta carrera. Miren, estudió licenciatura en física, seguramente magíster en física, doctorado en física, llega acá adelante, nos da toda esta expresión humana, nos habla de la calidad humana, nos habla de buscar las cosas humanas de la persona para desarrollarse, no solamente en los temas científicos, está desarrollando una persona íntegra adelante. Tenemos una persona que ha desarrollado muchos ámbitos. Quisiera hacerte una pregunta. Discúlpame que te digo. La pregunta es la siguiente. Solamente dame una visión totalmente sincera. ¿Tienes conciencia de la demanda estudiantil de nosotros, los chilenos? Gracias. A ver, las dos cosas. Primero te quiero decir que más allá de las risas y todo, me emocionó mucho cuando estabas hablando, digo, y te agradezco, porque es parte de lo que uno también quiere recibir acá. Uno viene a eso, a mostrarse como persona, es lo que uno tiene para ofrecer, y me emociona que tú lo hayas recibido de esa manera y que te haya llegado de esa manera, y bueno, somos como esos que no se conocen, pero que los une una simpatía de los que hablaba Einstein. Ahora, respecto a la pregunta, conozco poco
Conozco poco de los detalles, ¿no? de las reivindicaciones en Chile. Conozco poco de los detalles. Yo tengo una idea al respecto. Yo tengo unas impresiones al respecto. Pero preferiría no hablar de ellas, entre otras cosas porque sería un atrevido si lo hiciera. Entre otras cosas. Me gustaría, capaz que el día que me esté yendo, después de hablar más con la gente que me está recibiendo acá, de hablar más contigo, de conocer un poco más, de ver qué pasa el miércoles, ¿no? Capaz que podría tener una imagen mejor. Yo conozco la situación en mi país, que es totalmente diferente y que también tiene sus problemas enormes y que también piden reivindicaciones por cosas que bueno, que no sé, ¿no? Pero yo prefiero mantenerme un poquito al margen, lo podemos charlar después, básicamente por eso, no por un temor a mostrar o decir, sino por una cuestión de que sería un atrevido. O sea, vine acá, vi alguna noticia desde Montevideo, una opinión superficial sería la mía. Y creo que es un problema complejo. Y lo es en mi país también, que es muy distinto, que tiene otros problemas y que también son complejos, ¿no? Sí. Una pregunta por acá. Una pregunta con lo que hizo. ¿Está de acuerdo con la educación gratuita? En Chile no sé. En Chile no sé. No conozco lo suficiente. En Uruguay yo trabajo en una universidad que es gratuita. ¿Tá? Y si vos me decís globalmente, no es mi tema de experticia, nuevamente, me sentiría un atrevido hablando de esto, pero ya que me insisten, te voy a decir una cosa. Yo me siento muy bien y creo que da una oportunidad a muchísima gente, ¿no? Aparte estamos hablando de distintas cosas. Una cosa es, y eso es que ahí es donde yo no sé, cómo es la escuela, cómo es el secundario, cómo es la universidad. Yo te voy a hablar de la universidad. Que haya una universidad gratuita en Uruguay yo creo que es una buena cosa, pero también tiene defectos que uno tiene que tener claro a la hora de recorrer ese camino. O sea, yo entro a una clase y tengo 400 alumnos en primer año. Yo estoy contento. Pero hay colegas míos que no están tan contentos y que no saben cómo manejar eso. Y es un problema. Y esos 400 alumnos, generalmente, son las personas que podrían pagar. Porque los que no pueden pagar igual no van a la universidad. Entonces estamos dando gratis, que para mí no está mal. Pero digo, hay un problema ahí. No es tan simple. Lo que pasa es que ustedes están en otra situación diferente, ¿no? Nosotros capaz estamos preocupados por eso, ¿no? Pero digamos, no puedo opinar de Chile. Sería una falta de respeto. Hola, bueno, quería hacer una consulta también ya relacionado con la física de lo que estabas planteando, volver a ese tema. Entre la ciencia y la ficción siempre ha habido como mucha relación. A tu juicio, digamos, como este tema del huevo o la gallina, ¿qué fue primero? ¿La ciencia se apoya en la ficción o la ficción se ha apoyado mucho en la ciencia? Es una pregunta interesantísima. Digamos, lo que uno podría decir con el cassette, digamos, con el libro de texto, es que la ficción es una buena inspiración para la ciencia, ¿no? Y que la ciencia es como esa cosa perfecta, que es el conocimiento real de la naturaleza, y la ficción es una inspiración menor. Pero a mí me quedan serias dudas. O sea, uno empieza a mirar lo que escribían los escritores de ciencia ficción y después la tecnología que desarrollamos es eso. Por un momento uno le da la sensación de que el ser humano podría hacer lo que quiere, que la limitación es la imaginación más que la capacidad tecnológica, ¿no? Que la ficción es más importante de lo que creemos a la hora de construir ciencia y a la hora de construir tecnología. Porque la ficción nos marca en dónde poner el énfasis, qué mirar, qué preguntas hacernos. Pues la ficción tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los mundos posibles. Yo creo yo diría que son dos cosas que van juntas. Creo que cuando uno hace física, incluso la física más pura, está haciendo ficción de alguna manera también. Uno está eligiendo qué mirar, uno está eligiendo qué problema atacar, uno está imaginando un futuro posible, está generando una hipótesis. Creo que son procesos intelectuales muy, muy emparentados. No sé si es a lo que apuntaba tu pregunta, pero es nuevamente lo que me despierta decirte. Acá el amigo tenía, sí. Con esta es la última pregunta, daremos. Sí, te escucho. Se dice que el ser humano usa bajo porcentaje de su cerebro. En caso de que el ser humano pudiera controlar de buena manera esa capacidad, no significa... Podría controlar otras... ¿Cómo me explico? Podría
saber poder desarrollar superpoderes sin ser inteligentes, sino sabiendo, ¿cómo decirlo? Usando poderes, sabiendo mover las cosas. Sí, yo no sé exactamente a qué apuntás. Hay algo en lo que vos decís con lo que empatizo mucho. Yo creo que muchas veces tiene que ver también con los caminos que uno recorre. A veces la sociedad y la convivencia social, que es algo bueno, a veces nos encamina y nos encasilla en determinadas cosas. Nos hace pensar que no somos capaces de hacer cosas que sí somos capaces. De tocar la guitarra, ¿no? De manifestar nuestras emociones, de jugar con superhéroes, de jugar con dinosaurios teniendo 40 años. Nos hace creer que no son posibles, y si uno tiene una mente abierta es capaz de desarrollar cosas, no sé si llamarle poderes, pero cosas que no hubiera hecho si hubiera creído de que un físico solo hace estas cosas y las hace de esta manera, y que un ingeniero solo hace estas cosas, y que un escritor solo hace esto. Entonces creo que ese potencial de abrirse, de ver que uno es una persona que es capaz de hacer muchas cosas, que tiene un potencial de aprender ilimitado a lo largo de la vida, ¿no? Ahora, si ya estamos hablando de poderes en el sentido volar o cosas así, no me parece. Digo, o cosas más paranormales, yo en general soy bastante escéptico. Igual creo que los poderes que en sí mismos los seres humanos tenemos son maravillosos. El poder mirarte a vos y tener una idea de cómo te estás sintiendo, solo con mirarte, eso es un poder increíble, y vos a mí, es un poder enorme. Y no le damos mucha bolilla a esas cosas a veces, ¿no? Estar funcionando, estar moviéndonos, poder generarnos emociones e ideas unos a otros, son cosas muy poderosas. Y una cosa que quiero decir para terminar, en realidad yo tengo un motivo adicional también para defender el hecho de que Superman puede volar. Tengo el micrófono que me genera un problema. Clark Kent agarra, se arranca todo y no le importa nada. Yo quiero hacerlo bien porque no le quiero romper el micrófono allá al amigo. Por cualquier que haya quedado, ahí está mi email y ahí pueden ver los capítulos de Superhéroes de la Física también en forma gratuita. Capaz que lo gratuito esto también tiene que ver con la pregunta que me hacían. Damos un fuerte aplauso al doctor Ernesto Blanco. Agradecemos a todos los asistentes por su presencia. Muchas gracias y que pasen una buena tarde.